Hoy estamos a 7 de abril, bien, con el cálculo integral. Hoy vamos a entrar en materia de verdad. Es decir, vamos a empezar a estudiar antiderivadas, bien. Pero antes de comenzar a hablar de antiderivadas, no sé si alguien quiera hablar aquí, tomar la palabra, decir algo, ya sea del taller, del quiz, cualquier cosa. ¿Quién quiere opinar hoy? Preguntar, consultar, sugerir. No hay nada que decir. No, profe, yo sí tengo una pregunta. Hoy vemos integrales y la próxima clase vemos ecuaciones diferenciales, o hoy las dos. Hoy vemos las dos porque es muy sencillo, no se preocupe. Son temas muy sencillos. Entonces podemos ver las dos. Porque la ecuación diferencial es una aplicación de este concepto de antiderivada. Bien. Entonces vemos las dos. Y eso que sigue siendo poquito. Podríamos ver más cosas. Porque como ustedes son tan jóvenes y tan llenos de energía, pues pueden estudiar hartas cosas y no se cansan. ¿Cierto? Claro, profe, claro. Eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay? Bueno. Entonces, miren, hoy vamos a estudiar esta sección 3.8. Bien. Ya las series pasaron, se quedan ahí. Más adelante en otros cursos seguramente que tienen que recurrir a ellas de nuevo. Y tal vez al final del curso, de este curso tal vez sea necesario. Pero por el momento van a quedar ahí, ¿listo? Esto es como un nuevo comienzo. Vamos a recomenzar aquí. Entonces, lo que no entendieron del curso, de los primeros temas, pueden olvidarlo hoy, en esta clase. Es un nuevo comienzo. Entonces, profe, ¿entran al parcial de todos modos series y sucesiones o no? Ah, no, en el parcial sí entra. Estoy diciendo que un nuevo comienzo aquí en el tema de la clase de hoy, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy no requiere nada de lo que hemos estudiado antes. Pero sí entra porque entonces, si no entrara, entonces no evaluaría nada, ¿no? Que a eso nos hemos dedicado el último mes. Entonces sí entra. Es decir, los temas que están en el taller entran en el examen. Bien. Mira, aquí están las notas. ¿Ya todo el mundo tuvo acceso a sus notas? Mírenlas aquí. Hubieron pocos aprobados. Y yo no creo que el quiz haya estado muy difícil. ¿Ustedes qué piensan? Profe, ¿usted calificó procedimiento en el punto 1? Sí, procedimiento, pero a ver, claro, califiqué. Un buen procedimiento. Listo. Pero si el procedimiento está malo también, pues, de todos modos, en las observaciones de Teams, ahí se dice cuántos puntos se dio al procedimiento, ¿no? O sea, el punto, el ítem A y el ítem B. Sí, pero es que, por ejemplo, en las observaciones usted me puso en el punto 1, se equivocó al final. Entonces, no sé si fue en la respuesta. Y entonces, usted dijo que de pronto si el procedimiento estaba bien, pero se equivocó en la respuesta, valía un poco. No sé si será así o que estoy equivocado. Bueno, pues, si equivocó en el final, no fue... usted ya comparó primero que todo, ya hizo la retroalimentación del quiz. ¿Sí vio el video? Usted estuvo en esa clase, ¿cierto? Sí, señor. Yo estuve en la clase de que explicó el quiz. Ya. ¿Y qué tan alejado veo su respuesta de lo que dio ahí? Y el procedimiento, ¿está muy cercano lo que usted hizo con la retroalimentación o no? Porque muchos se equivocaron derivando el denominador, era regla del producto y no hacían esa regla del producto algunos. Otros hicieron bien esa regla, pero no sustituían bien. Son detalles que no deberían suceder ya, ¿no?
Y entonces son errores que hay que corregir y que no es bueno acostumbrarnos a estar recibiendo punticos, que porque hice esto, lo otro, sino intentar siempre hacerlo bien, que se dio el tiempo suficiente. Yo sé que todos cometemos errores a veces, ¿no? Entonces sí se dan algunos punticos ahí, pero si son errores que, como de derivar como la regla de producto para derivar, eso ya deberían saberlo, ¿no? El curso de cálculo diferencial. Entonces ahí pues es un error en el proceso. No estoy diciendo que ese sea el suyo, pero es un error en el proceso que es grave y que entonces ya a qué punto le voy a dar, ¿no? Porque si alguien deriva esto así mal, miren, por decir algo, x será x menos un medio, ¿sí? Por seno, no sé si era pi, 2πx, algo así, ¿no? Y entonces me dice que la derivada de eso es coseno y ya, coseno de 2πx. Pues claro, no estoy diciendo que es su caso, ¿no? El estudiante que preguntó. Pero si deriva esto mal y quiere que le valga un punto por el procedimiento, pero es que hay un problema en el procedimiento también, pues no sabe derivar con regla del producto. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Todos esos detalles así, pues no valen nada, ¿no? El procedimiento. Habían otros que sí derivaban bien, pero entonces sí se les valía 0.5, 0.8, ¿no? Tendría que ver su caso concreto. Y El resultado daba, para los que terminaban en impares, el resultado daba menos un medio de pi, ¿verdad, profe? menos un medio, no, tengo ese quiz por aquí. El primero daba menos 1 sobre 2pi y el segundo daba menos 1 sobre pi. Sí, eso. Sí, eso es. Yo tengo hasta una foto por ahí de la solución. Entonces, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Porque entonces usted acostumbra a que el procedimiento, sí, el procedimiento es importante, claro. Pero entonces no escribir cualquier cosa. Porque entonces que si derivan mal y están haciendo todo mal en el procedimiento, puede ser una página entera, pero el procedimiento está todo malo, varios errores. Entonces, ¿qué va a valer? Si el procedimiento está bien y es al final que hace una sustitución, bueno, pierde gran parte del punto, pero digamos le vale algo. Ya. Porque imagínense que fuera un examen con selección múltiple, ¿no? Si no llegan al resultado que es, pues pierden todo como el ICFES, ¿no? Que es así. Pero en fin, el procedimiento sí es importante y es revelador también el procedimiento. Dice muchas cosas, ¿no? El estudiante Daniel Paso Cárdenas. Bueno, yo voy a revisar su quiz. Ahí lo tengo pendiente. Yo les había pedido el favor a todos que si no puedan subir el quiz a Teams a tiempo el día del quiz, que me lo enviaran por WhatsApp, ¿cierto? Con su nombre, etcétera, a tiempo. Y que cuando pudieran lo subieran a Teams. Algunos no lo subieron nunca a Teams. Es cuando yo reviso ya no veo nada ahí en Teams. Como mi WhatsApp mantiene colapsado, porque tengo tantos estudiantes que me escriben. Entonces es difícil buscar, por eso los que tienen 0, nadie tiene que sacar 0 si ha presentado el quiz. O sea, así haya hecho todo mal, tiene un 1, por lo menos. Entonces, los que tienen 0 en el quiz, quiere decir que cuando yo revisé en Teams, no vi nada. Entonces, si alguien presentó el quiz y tiene 0, puede escribirme y decirme, mire, aquí está el quiz, se lo he enviado por aquí. Entonces, yo lo reviso y ajusto su nota ahí. En el peor de los casos puede pasar de 0 a 1, que es mejor, ¿no? A pesar de todo, pues, ustedes saben que hay un taller, es el que están haciendo, y
Entonces ustedes saben que uno registra ahorita después de la semana de parciales, yo registro 2 notas en el sistema, que es quiz y talleres, y la del parcial, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, se registra el promedio entre la nota del quiz y el taller. Bien. Entonces, si han hecho muy bien el taller, pues pueden recuperar esa nota y a la final se registra un 3 o, en el peor de los casos, que haya sacado un 1 y un 5 en el taller. Promedio de esto es 3, entonces queda un 3. Aún no es una situación preocupante, ¿no? No, por ahora no es. Tal vez la próxima semana sí sea preocupante de acuerdo a cómo la haya ido en el parcial. Pero no es motivo para pensar que va muy mal, no. El taller es para eso. ¿Más preguntas? Adriana. ¿Y quién será que tiene pregunta? ¿Nadie? Javier. Miren que los quizzes no están imposibles porque si hay gente que está sacando 5, ¿no? Mire, Charit, que ya dijo que sacó 5 humildemente. Muy bien, así, esa es la actitud, ¿no? Hay que conformarnos con lo máximo, ¿no? Un 5 está bien, humildemente. Entonces, no solo ella sacó 5, también Sandra Milena. Otros sacaron nota alta, Gabriela Rojas, 4-5. Más por ahí. Camilo Caicedo. Bueno, hubieron muchos que sacaron 5. Como 3 o 4. Eso ya es bastante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es que ellos hayan sacado 5, que sí se puede. Pues que no está imposible. Preocupante es que todo el mundo sacara 0 o 1. Pero si hay gente que saca 5, quiere decir que sí se puede sacar 5, que solo estudiar un poquito, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere conversar? ¿Quiere decir algo? ¿No más? ¿Nadie más? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo vi las notas y no me colocó puntos, sí me colocó puntos, o sea, me colocó nota en los puntos, más no una nota final. Pues no sé, entonces, ¿qué hago yo? 2.5 en el A y 2.5 en el B. Pero no hay nota al final del quiz. O sea, Pero ya, sale yo ya 0 vi puntos. bueno, seguro con usted Pero, no le coloqué. No le coloqué, pero no, pero sí están las notas, o sea, en los puntos sí están las notas, pero no colocó sumatoria al final. O sea, siguen 0 puntos, pero están calificados los ejercicios. O sea, yo no califiqué en Teams, yo no doy un puntaje en Teams solo hice observaciones. Ok. Porque yo Ok, envié las profe. notas por el grupo en un formato de Excel. Entonces en Teams no va a aparecer nada, todo mundo 0-0. Ya, Ok, profe, listo. Sí, señor. Bueno, pues. listo. Pero de todos modos ya usted Gracias. vio su nota, ¿no? Ahí en el Sí, documento señor, que envié claro. anoche. Listo. Bueno, no siendo más, entonces entremos en materia, ¿cierto? No siendo más. Entonces nosotros vamos a hablar de la antiderivada, ¿bien? Yo les había comentado un poco sobre esto. Ustedes han estudiado, están fresquitos, estudiaron el semestre anterior, creo que la mayoría, ¿no? Cálculo diferencial, ¿no? Entonces estudiaron técnicas de derivación, aplicaciones, etc. Entonces, derivar, ¿cómo lo podemos pensar? Es un operador. ¿Por qué le llamo operador? Porque derivar, este operador, la derivada, llamémosle la derivada de y con respecto a x, ese operador recibe funciones, ¿no? O sea, por aquí entra una funcioncita que llamamos y igual a f de x y lo que sale es su derivada, sale otra función. Entonces, entran funciones y salen funciones. Bien, por eso se llama operador.
una función que es, entra un número y sale otro, ¿no? A eso se le llama función. Cuando entra función y sale otra función, se le llama operador. Y también existen transformadas, que es un concepto todavía más, que lo pueden ver más adelante, ¿no? Las transformadas. La transformada Z, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, ¿no? Eso lo ven en un curso que se llama Matemáticas Especiales, algunos que quieran hacerlo. Pero en este caso tenemos un operador, que es la derivada. Entonces aquí sale Y', ¿sí? Es igual a F' de X. También lo escribimos así. O la derivada de F, podemos escribirlo más bonito así. Hay varios símbolos, ¿no? Para denotar la derivada, si ustedes recuerdan. Podemos escribir aquí Y' igual a la derivada de F con respecto a X. ¿No? Eso es notación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si entra la función aquí, Y igual a X al cubo, Y igual a X al cubo, y entra en esta máquina que es el operador derivada, ¿qué sale por aquí? Y' es igual a ¿qué? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces 3x al cuadrado sale por acá, después de pasar por el operador derivado. Bien, porque esta maquinita, este triángulo aquí. Bien, entonces, a ver, todas las operaciones generalmente tienen un opuesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la suma tiene su opuesto, que es la resta. La multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2? El 1/2, ¿no? Porque 2 por 1/2 es 1, que me da el neutro. 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el inverso aditivo de 5? Por ejemplo, el inverso aditivo de 5 es menos 5. Y 5 menos 5 me da 0, que es el neutro de la suma. Ya que cualquier número sumado con 0 da el mismo y cualquier número acá multiplicado por 1 da el mismo. Neutro de la suma, neutro de la multiplicación. Todas las operaciones realmente vienen con su dual, ¿no? Con su par opuesto, ¿no? La vida misma, ¿no? Tiene sus duales. Funciona todo así, ¿no? Está el hombre y la mujer, por ejemplo. Bien, entonces, aquí la derivada pues no podía ser una excepción. Este objeto matemático tiene su dual, que es lo que se llama antiderivar, que más adelante le llamaremos la integral de la función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este operador? Llamémosle aquí la antiderivada. Es una maquinita. Antiderivada. Que recibe funciones, ¿no? Que va en este sentido. La función entra por aquí y como que hace el proceso inverso. Si yo estoy, por ejemplo, acá en el lado derecho, estoy con una función, digamos, escojamos esta función, y' igual a 3x a la 2, ¿cierto? Entonces la antiderivada de esta función, ¿quién va a ser? Si la estamos devolviendo, va a ser esta, ¿cierto? X a la 3. Va a ser y igual a x a la 3. Entonces la antiderivada hace eso, revierte lo que hizo la derivada. Bien, por eso usa esta palabra anti, como decir antes de derivar. Como esta función antes de derivar, ¿qué era? Era y igual a x al cubo. Pero ¿será que esa es la única antiderivada de esta función? ¿Alguien conoce otra función distinta a esta que está aquí? Que cuando la derive me dé 3x a la 2. Con una constante, profe. ¿Cierto? Muy bien, con una constante. Entonces no es solamente y igual a x a la 3, sino que y igual a x a la 3 más cualquier constante, coloquémosle 5, 6, 7, o coloquémosle c para referirnos a cualquier constante, es una antiderivada de esta función. Bien. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto, la derivada de la constante 0 me da 3x a la 2. Bien. Entonces este es el proceso inverso de derivar. ¿Ya? Y eso es lo que viene siendo la integral, el proceso inverso a derivar.
Sí, Si en la cajita superior está dy sobre dx, en la cajita inferior va el signo ese que es como eso. no sé cómo Va a ser un signo así, como una S, ¿cierto? Así, ¿cierto? Un S de X. Muy bien. Esto es una notación. Cuando ustedes vean esta S alargada y este de X, son un solo símbolo, ¿no? Y aquí usted coloca la función. En este caso, aquí acabamos de hacer la antiderivada de 3x a la 2. La antiderivada de 3x a la 2 es igual a x a la 3 más c. Bien. Entonces, cuando veamos esta s y este de x, nos están diciendo, encuentre una antiderivada de la función que está aquí. Una antiderivada. Entonces, en el fondo, nosotros ya conocemos muchas antiderivadas, porque como nosotros sabemos derivar y tenemos alguna experiencia, conocemos varias antiderivadas. Entonces, vamos aquí al libro. Bien. Entonces, miren la definición que hace el libro formalmente, ¿no? Dice, llamemos a f una antiderivada, llamemos a f mayúscula una antiderivada de f minúscula. En el intervalo i, ¿sí? La derivada de f mayúscula me da f, ¿no? Lo que estábamos haciendo hace un momento. Canta muy bonito. Bueno, pueden escribir presente, ¿sí? En el chat. Bien. Todo el mundo escriba presente ahí para guardar la asistencia. ¿Listo? Entonces, la definición de antiderivada es la siguiente. Borremos aquí, ya entendimos un poco gráficamente de qué trata, vamos a afianzar más los conceptos. Entonces, f mayúscula es una antiderivada, voy a escribir así, antiderivada de f minúscula, ¿sí? En un intervalo i, ¿no? Estas funciones de una variable, pues cuando ustedes estudiaron cálculo diferencial, recuerden que ustedes las definían en un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Puede ser los conjuntos de los números que están entre a y b. ¿Sí? Entonces, f es una antiderivada de f minúscula, entonces aparecen dos funciones aquí, ¿sí? ¿Y qué? Entonces, si f', la derivada de la función f mayúscula, es igual a f minúscula. Bien. Entonces, en el ejemplo que hicimos antes, que estábamos analizando el diagrama, x al cubo, ¿qué era? Es una antiderivada. ¿Antiderivada de quién? 3x al cuadrado. De 3x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque si derivo, en este caso, f mayúscula viene siendo f de x al cubo. Esto es la f mayúscula. Cabe la definición. Y esto es f minúscula. ¿Bien? Pero miren que aquí nos usan la palabra una antiderivada. ¿Esto qué sugiere? Pues que existen varias, ¿no? Entonces, en realidad, como ya ha notado Luisa, en realidad no existe, no solamente f igual a x al cubo, sino f igual a x al cubo más c. ¿Bien? Entonces tenemos, dada una función f minúscula, existen una familia de antiderivadas. ¿Cuántas? Infinitas, porque una por cada constante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando f es igual a x al cubo más 3, una antiderivada de 3x a la 2, sí. Perdón, x a la 3 más 1. O cuando f es x a la 3 más 3, y así sucesivamente. Como tenemos infinitas constantes, esa función de acá tiene infinitas antiderivadas. Bien. Ahora vamos a usar una notación. La notación de Leibniz. Bien. Vea, aquí dice, Leibniz eligió utilizar la S alargada, ¿no? El símbolo integral, y el de X por razones que no serán evidentes, sino hasta el capítulo siguiente. Entonces, hay una notación, que es esta que está aquí, este símbolo, esta S alargada y S de X. Y aquí donde están los puntos suspensivos, uno coloca la función a la cual quiera hallar su antiderivada. Bien. Entonces, si nosotros nos acogemos a esa notación, podríamos decir, pues,
Y una forma, en vez de usar esto de que f es una antiderivada, bueno, no hay un símbolo compacto para decir todo eso. Podemos usar esta notación, miren. Que la antiderivada, entonces coloco el signo aquí. La integral de x, bien, y aquí coloco la función a la cual le quiero hallar la antiderivada. En este caso coloquemos aquí el 3x a la 2, ¿sí? Entonces la antiderivada de 3x a la 2 es igual a x a la 3 más una constante, bien. Entonces aquí, miren, esto es más compacto. Esta es la notación usual, la que vamos a usar en el curso, bien. Aquí estamos diciendo eso, que la antiderivada de 3x a la 2 es x a la 3 más c, bien. Donde c es una constante y estamos diciendo pues que estamos encontrando una familia de antiderivadas. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean eso, ya saben la interpretación. Ahora, cuando ustedes les digan, digan, por ejemplo, ¿es falso o verdadero lo siguiente? Una pregunta aquí para ustedes. Usando esa notación. La integral de la antiderivada, voy a escribir aquí una función. La antiderivada de coseno de x es igual a seno de x más c. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, profe. Verdadero. ¿Y por qué es Y verdadero? el negativo, profe. Profe. No, No, porque yo no. la integral es, creo que subir, es como subir, Profe, ¿no es menos mientras seno? que la... No, porque, a ver, hago un break aquí. ¿Cómo hago yo para saber si esta igualdad es cierta? Fácil, miren. Lo que me están diciendo a mí aquí, me están diciendo que la antiderivada de coseno de x es seno de x más c, ¿cierto? Si yo estoy escéptico, ¿qué tengo que hacer? Como nosotros sabemos derivar, Derivar seno. si yo derivo esto de aquí, ¿qué me tiene que dar? Coseno de X. Me tiene que dar esto porque estoy diciendo que esta expresión seno de x más c es una antiderivada. Quiere decir que si la derivo, me da lo que está aquí. ¿Y cuánto es la derivada de seno de x más c? Eso sí sabemos derivarlo, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de seno de x más c? Seno. Cos- Coseno. Coseno Coseno de de La x. menos 1. La derivada de seno, a ver, la derivada de seno es coseno, ¿no? Y la derivada de una Sí. constante es cero. Entonces, efectivamente, esto que está aquí es cierto, porque yo lo acabamos de probar. Solo con ustedes saber derivar, pueden verificar si una expresión de este tipo es cierta o no. Por ejemplo, podemos decir aquí, ¿será que la antiderivada de... Corremos aquí. A ver, ustedes me dirán si esto es falso o verdadero, lo que voy a afirmar aquí. Coloquémoslo sin menos. La antiderivada de seno de x es igual a menos coseno de x más c. ¿Será que eso es igual o no? Sí, ¿Por qué? porque se deriva menos coseno y da seno. Muy bien, eso es exacto. Entonces, ese es el truco, miren. Cada que ustedes vean una fórmula así, ustedes dicen, bueno, la derivada de lo que está aquí me tiene que dar lo que está dentro de la integral acá. La derivada de menos coseno es seno y la derivada de una constante es cero. Entonces, esa fórmula que está ahí es cierta. Es decir, esa afirmación, aquí yo estoy haciendo una afirmación, estoy diciendo que la antiderivada de seno de x es menos coseno de x más c. Bien. A ver, hagamos otra afirmación aquí. La antiderivada de x
es igual a x a la 2 más una constante. ¿Sí? ¿Eso es verdad o no? Sí, profe, es verdad. Eso es falso, ¿Por profe. qué? A ver, ¿por qué? No, eso es falso. Sí. Queda Falso, eso es 2, falso. porque queda 2x sobre 2 y 2 entre 2 es 1. Entonces queda 1x. Se cancela. O sea, se Queda cancela, X. Eso pues. sí es cierto. Más Entonces, si C. ustedes están diciendo, tú no tienes que derivar esto y ver si me da lo de aquí, ¿no? Nuevamente. La derivada de x a la 2, ¿qué es? El 2 pasa a multiplicar, entonces me queda 2 veces x, que el resto 1 al exponente, sobre 2, ¿no? El 2 que hay. Este se cancela con este y queda x. Y la derivada de c es 0. Entonces, si derivo esto, me da x, que es lo que está aquí. Entonces, eso es verdad. Sí, sí. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ya entendemos este lenguaje, este símbolo. A ver, alguien que me dicte una antiderivada, a ver, que me diga una fórmula. ¿Sí? ¿Quién se atreve a decirme una? La integral de x a la 5 de x. Sí. ¿Cuál es la antiderivada de eso? Una función que cuando la derive me dé x a la 5. X a la 6 sobre 6. Más la constante. Eso es exacto, muy bien. X a la 6 sobre 6 más la constante, ¿no? Profe, Sí, eso también uno lo puede escribir como un sexto por x a la 6 más c, ¿no? sí, es lo mismo, claro. Es lo mismo escribir un sexto por x a la 6 más c. Bien, muy bien. Entonces Yaritza nos dio una antiderivada, correcto, que si derivo esto, me da x a la 5. Bien. Entonces cuando nosotros escribamos este símbolo aquí, tenemos que colocar la función más una constante, ¿no? Porque estamos hablando de la antiderivada general. O sea, estamos dando en realidad estamos diciendo hay infinitas antiderivadas, una por cada constante, y como hay infinitas constantes, pues infinitas antiderivadas. Y ahorita que Yaritza menciona esta propiedad, de hecho podemos generalizar esta regla o esto que está aquí. Podemos generalizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, de nuestro extraordinario curso de cálculo diferencial, lo siguiente. Ustedes saben lo siguiente, que si yo derivo, por ejemplo, x elevado a la r más 1, donde r es una constante, r más 1 es una constante, sobre r más 1, ¿cuánto me da la derivada de esa función que está ahí con respecto a x? Piensen en r más 1 como una constante. Si yo derivo esto, ¿alguien sabe cuánto da? Profe, ¿no haría X? X a la r, ¿no? Pues va, el exponente en este caso es r más 1, ¿cierto? Es este r más 1. Pasa a multiplicar el exponente r más 1 aquí. ¿Por qué? ¿X a la qué? Cuando uno deriva, ¿cuánto queda el exponente? Por x. De R menos de 1. R A la R. r, ¿no? Porque si yo tengo r X más a la 1 y le R, sí. resto, si le retengo r más 1 y le resto 1, pues queda la r, ¿no? Solo Eso la es lo que R, uno sí. hace cuando deriva. Pues queda la r aquí. Y el denominador, pues es r más 1. Ese sigue quedando, ¿no? Eso es como si fuera una constante que hay ahí. Entonces, esta es la derivada de esa función. ¿Qué pasa con los r más 1? Estamos Cancela. suponiendo aquí, Se cancela. Se cancela. vamos a suponer que r es distinto de menos 1, ¿sí? Porque si no estaría dividiendo entre 0 y tengo problemas. Esta es la hipótesis, r distinto de menos 1. Entonces se cancelan y ¿qué me queda? Me queda x a la r, ¿sí o no? La derivada de x a la r más 1 sobre r más 1 es x a la r. Entonces, ya tenemos una fórmula para hallar antiderivadas. ¿Por qué? Porque esto que acabamos de hacer nos está indicando entonces que la integral de x a la r, la antiderivada de esto, ¿quién es?
La antiderivada de x a la r. Una función, dígame en una función que cuando la derive me dé x a la r. X a la R más 1 sobre N más 1. R más Sí. 1 más C. Exacto. Sobre r más 1 más c. Entonces tuvimos una fórmula para hallar la antiderivada de todo este tipo, de funciones de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio Yaritza hace un momento, ella dijo que la antiderivada de x a la 5 es x a la 6 sobre 6. Si aplicamos nuestra fórmula, esto está capturado ahí en la fórmula. Miren, la antiderivada de x a la 5 de x. En este caso, ¿cuánto vale el r? Si yo quiero aplicar nuestra buena fórmula que acabamos de obtener. 5. R vale 5. Entonces, Cinco. miren, uno no tiene que ponerse a pensar mucho si no aplicar esa fórmula. Entonces, según esta fórmula me va a dar x a la 5 más 1 que es 6 sobre 5 más 1 que es 6. Entonces, me da x a la 6 sobre 6 más c. Bien. De hecho, esta fórmula es muy poderosa. Bien. La única restricción es que, a ver, coloco por aquí, r tiene que ser distinto de menos 1, ¿no? Que uno no puede dividir entre 0. Pero el resto, r puede ser cualquier cosa. Entonces, ya sabemos calcular la integral, por ejemplo, de raíz de x, ¿no? Miren lo chévere, miren. La integral de raíz de x. Profe, y si nos dan un negativo, por ejemplo, la integral de x a la menos 3. También se puede. Porque la fórmula no dice que la única restricción es que r sea distinto de menos 1. Pues r puede ser menos 3, sí. Esto funciona para cualquier r. Entonces hagamos... Profe, una pregunta, Sí. lo que acaba de decir la compañera, sí. No importa si el número es negativo, igualmente es la derivada. No, Sí, no hagamos cambia esta, a nada. ver. X a la menos 3. Por dx. Una antiderivada de x a la menos 3. ¿Cuánto vale r en este caso? Menos 3, ¿no? Menos 3. Entonces esto me va a dar x, según la fórmula, x a la menos A la 3. menos 2. Eso, a la menos 2. Porque menos 3 más 1 es menos 2. Sobre menos 2. Más una constante. Y ya, miren. Ahora, ¿qué es x a la menos 3? X a la menos 3, tuvimos que tener 1 sobre x al cubo, ¿no? Ustedes saben de eso, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue calcular la integral de 1 sobre x al cubo. Y eso nos dio x a la menos 2 es lo mismo que tener, a ver, el menos 1 medio lo puedo sacar acá por 1 sobre x a la 2. Para no usar exponentes negativos, miren, lo reescribí, ¿no? Entonces la integral de 1 sobre x a la 3 es igual a menos 1 medio por 1 sobre x a la 2 más c. ¿Bien? Que es lo mismo que escribir esto acá. Son la misma cosa. Simplemente que aquí lo reescribí usando propiedades de exponentes, ¿no? Ustedes saben esto. Yo tengo x a la menos n. Eso es lo mismo que tener 1 sobre x a la n. Y le quito el exponente, el menos al exponente y queda así. Bien. Muy bien por ese ejemplo. Ahora, Profe, o sea que el único que no se puede utilizar es el menos 1, el menos 2 sí se puede, el menos 3 también, porque el menos 1 al sumarle 1 daría 0. Ese es el único que no se puede utilizar, ¿sí? exacto, muy bien. Hasta fracciones se puede utilizar, ¿ya? Por ejemplo, miren este. La integral, a ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda menos de 1 minuto. Piensen en este, a ver. Y hacemos una pausa de 10 minutos para que piensen en este. La integral de raíz de x, ¿cuánto es? Una función que cuando la derive me dé raíz de x. Expresa la raíz como exponente. Expresa la raíz como exponente, muy bien. Al cuadrado. Entonces, No. a la 1 medio, ¿no? ¿Y cuánto es la integral de raíz cúbica de x? Una función que cuando la derive me dé raíz cúbica. Entonces, toda esta